Como estaba diciendo, creo que hay tres dimensiones diferentes en el desafío que enfrentamos en el mundo de la educación. El primero es qué es lo que enseñamos. Después es pensar cómo enseñamos o cómo educamos. Y el tercero es pensar cuándo educamos. Y esa distinción entre qué, cómo y cuándo es muy importante. Yo simplemente quiero compartir algunas de las ideas que yo propuse esta mañana y algunas otras. En primer lugar, tenemos la pregunta de qué es lo que le enseñamos a la gente. En economía, nosotros hacemos una distinción entre tareas en las que las máquinas y los sistemas pueden sustituir a los seres humanos, tareas que los sistemas y las máquinas pueden hacer mejor que los seres humanos y tareas en las que las nuevas tecnologías pueden hacer que los seres humanos sean más valiosos o tareas donde las máquinas y los sistemas pueden complementar al ser humano. Entonces, si pensamos en qué vamos a educar a la gente para hacer en el futuro, queremos educar a la gente para que haga el tipo de tareas y actividades que probablemente sean complementadas por las máquinas y los sistemas y no el tipo de tareas que probablemente vayan a ser sustituidas por los sistemas y las máquinas. Y esta mañana yo marqué una distinción entre dos diferentes tipos de tareas que yo pensaba que iban a ser cada vez más importantes en el futuro. La primera son aquellas tareas relacionadas con competir con las máquinas, tareas y actividades que los sistemas y las máquinas no pueden hacer. Y la segunda distinción era el construir esas máquinas o generar esas máquinas, ayudar a enseñar a la gente cómo diseñar y operar estos sistemas cada vez más capaces. Lo que es interesante es que si vemos a la educación y la capacitación que mucha gente recibe hoy en día, en general, lo que hacemos es preparar a la gente para hacer precisamente el tipo de cosas que estos sistemas y máquinas hacen y muy bien. Los estamos preparando para hacer exactamente lo mismo que hacen las máquinas y los sistemas y que pueden sustituir a los seres humanos. Lo que, para usar una palabra que usé esta mañana, estamos preparando a la gente para hacer actividades rutinarias. Como ejemplo, digamos, no en primaria o secundaria, pero sino en el trabajo profesional. Si tomamos un abogado y en, en- ¿en qué pasa un abogado junior sus primeros años de su carrera? ¿Qué es lo que hace? Hace cosas como revisión de documentos, ensamblado de documentos y recuperación de documentos. Y de hecho sabemos que ese tipo de tareas y actividades son rutinarias. Precisamente es el tipo de cosas que los sistemas y las máquinas pueden hacer cada vez más igual o quizás mejor que los seres humanos. Entonces, estamos alentando a los abogados jóvenes a que se vuelvan locas haciendo actividades que es muy probable que las máquinas y los sistemas los hagan en el futuro. Entonces no parece correcto esto, no parece el enfoque correcto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pensar en qué es lo que enseñamos. Y es esta distinción que hice, o ayudamos a la gente a competir con las máquinas o los alentamos para aprender a construir estas máquinas. El segundo aspecto es pensar cómo educamos a la gente. Y como dije esta mañana, creo que muchos si pudiéramos entrar en una máquina del tiempo y viajar 100 años atrás y entrar en una clase hace 100 años, las cosas iban a ser muy similares a cómo es una clase hoy en día. Lo más probable es que veamos un maestro sentado, parado enfrente de la clase, enfrente a un grupo de 20 o 30 estudiantes. Y eso me parece, dada las tecnologías que cada vez tenemos más disponibles, me parece que es sorprendente. En realidad me sigue sorprendiendo que no hemos podido todavía capturar o usar alguna de estas tecnologías, no solo para cambiar qué es lo que enseñamos, sino cómo enseñamos. Y esta mañana hablamos de unos sistemas de aprendizaje personalizados, es decir, un sistema con el que se sienta un estudiante e interactúa
con ese sistema en vez de interactuar con un maestro humano. Y ese sistema lo que hace es personalizar lo que se enseña, cómo se enseña, la velocidad a la que se enseña, basado en las necesidades y las fortalezas y debilidades particulares de ese estudiante que está interactuando con ese sistema, tratando de replicar precisamente el tipo de interacción que un estudiante podría tener con un maestro humano, pero que vaya a ser probablemente un poco accesible para hacerlo. Es decir, en escala no podemos tener instituciones educativas que ofrezcan uno a uno ese tipo de enseñanza uno a uno accesible. Y en la parte final del panorama de la educación en mi mente es cuando enseñamos. Como dije esta mañana, hay una idea de que la educación es algo que uno se lo saca de encima, digamos, lo hace al principio de la vida y no es algo donde nos pasamos toda la vida o todo el esfuerzo o los recursos financieros en toda nuestra vida. Pero una vez que termina, una vez que dejamos la escuela o nos graduamos de la universidad, ya está, ya fue. No necesitamos continuar con el sistema educativo. Y creo que eso probablemente va a cambiar. Eso podría haber funcionado muy bien en un entorno donde hace un par de décadas podríamos haber esperado o podríamos haber esperado tener una sola carrera, por ejemplo, y vamos a atravesar toda nuestra vida dentro de esa carrera en etapas muy predecibles. Uno podría ser promovido o ascendido en los diferentes años en diferentes puestos, pero siempre íbamos a seguir en ese mismo paso, en ese mismo camino en la carrera que elegíamos. Creo que ese tipo de historia ya no va a ser tan predominante en los próximos años. Lo más probable es que la gente se mueva entre diferentes tipos de ocupaciones, de papeles, y como resultado se van a requerir diferentes habilidades y capacidades. Y a su vez eso también va a exigir a la gente que se reinserte en el sistema educativo de diferentes maneras, pero no como se ha hecho tradicionalmente, como se hacía al principio de nuestra vida. Lo que era interesante entonces es ver y escuchar el lenguaje de aprendizaje continuo de toda la vida, porque yo realmente me gustó mucho escucharlo, porque creo que es una mentalidad que cada vez va a ser más importante, un concepto cada vez más importante. Y también, lo dije esta mañana, pero también creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo más cierto sobre el futuro es que es muy incierto. Es muy difícil saber realmente cuáles son las capacidades y las habilidades que van a ser más valiosas en el futuro o cuáles son las ocupaciones que vayan a surgir en muchos de los puestos que existen hoy en día, como marketing directo, optimización de ingeniería. Son puestos o títulos que no tenían sentido hace 20 o 30 años. Eran ocupaciones que nadie se hubiese imaginado. Nuevamente, esto involucra capacidades y habilidades que en ese momento parecían peculiares o extrañas, que no las tendríamos hace algunas décadas. Por lo tanto, creo que tenemos que empezar a pensar en el futuro del trabajo como resultado del futuro de la educación, como tenemos que ser honestos con nosotros mismos, tenemos que tener humildad intelectual, porque sabemos que hay incertidumbre en el futuro. Creo que tenemos que ser honestos y decir que hay mucha incertidumbre, y creo que la mejor respuesta para esa incertidumbre es tratar de alentar, apoyar a la gente para que sea flexible a medida que atraviesa el mercado laboral en sus vidas. Por eso esta es una parte de la historia. La parte de la historia que tiene que ver con la educación es muy importante. Por lo tanto, para recapitular sobre estos 3 puntos, ¿qué enseñamos, cómo enseñamos y cuándo enseñamos? Y creo que cada una de esas dimensiones requiere nuestra atención seria para poder preparar a la gente para el futuro del trabajo, para el trabajo del futuro. Muchas gracias.